soy Karen y en este tutorial les voy a enseñar a hacer algo muy padre. Son 5 recetas con ingredientes, todos son diferentes, pero cada receta solamente utilizas 3 ingredientes. Porque muchos de ustedes me están preguntando luego en los comentarios, también me ponen en Facebook que les enseñe a hacer algo sencillo y que no tenga tantos ingredientes. Porque muchas veces esos ingredientes pues es difícil de conseguirlos todos. Y pues vamos a empezar con este tutorial. Lo primero que vamos a hacer son unos deliciosos brownies con Nutella. Lo que vas a necesitar es 2 huevos, 1/4 de taza de harina, 1 taza y 1/4 de taza de Nutella. Vas a mezclar estos ingredientes en un bowl. Esto lo vas a hacer con una palita de madera o de plástico. Asegúrate de que no quede ningún grumo y que quede todo perfectamente mezclado. Y antes pasa la harina por un colador para evitar grumos blancos. Después, en una charola pequeña o en un molde engrasado previamente, puedes engrasarlo con mantequilla o con un poco de aceite. Vas a vertir la mezcla y la vas a meter al horno a 170 grados centígrados por 15 minutos. Recuerda tener tu horno precalentado. Cuando veas que en la parte de arriba se hizo una costrita, vas a sacarlo y lo vas a dejar enfriar por 2 horas. Y después de esto ya lo puedes partir y servir. Yo le puse un poco de azúcar glass para darle color. La segunda idea son unos hot cakes deliciosos y nutritivos. Lo que vas a necesitar es 2 plátanos, 4 huevos y 1/4 de taza de harina. Esto es muy fácil. En tu licuadora vas a poner todos los ingredientes y pues vas a licuar todo muy bien. Cuando tengas lista tu mezcla en un sartén, vas a poner un poco de mantequilla y vas a empezar a hacer tus hotcakes. Más o menos con las cantidades que te di, te van a salir 8 hotcakes. Y listo, puedes agregarle lo que tú quieras. A mí me encanta con mermelada de fresa. Ahora vamos a preparar unos sabrosos croissants rellenos de chocolate. Vas a usar 200 gramos de pasta hojaldre. Esta la consigues en el supermercado en el área de panadería o en las panaderías y pastelerías grandes. 2/3 de taza de chispas de chocolate. Yo usé amargo porque es mi favorito, pero tú puedes usar el que más te guste. Y un huevo. Lo primero que vas a hacer en una superficie plana y limpia, expande un poco de harina y coloca la masa. Después vas a usar un rodillo con un poco de harina y con él vas a empezar a aplanar la masa. Si ves que tu masa se empieza a pegar, ponle un poco más de harina. Te tiene que quedar una masa más o menos de 2 milímetros de ancho. Corta un rectángulo grande y quita el exceso. Después vas a cortar rectángulos más pequeños y estos los vas a cortar por la mitad a lo largo y te van a quedar unos triángulos. En cada uno vas a colocar chispas de chocolate en el centro y después vas a empezar a formar los croissants. Primero vas a tomar esta parte del triángulo y lo vas a enrollar de esta manera. Lo vas a ir colocando en una charola engrasada previamente. Cuando ya tengas todos tus croissants, vas a ponerle un poco de huevo por encima con una brochita. Esto es para darle brillo y que tu croissant se vea tostadito. Ahora lo vas a meter al horno a 170 centígrados por 25 minutos. La cuarta idea es un pastel de naranja súper delicioso, que no necesita leche. Lo que vas a usar es una caja de mezcla de pastel de esas que venden en el supermercado, tiene que ser de sabor vainilla, un botecito de yogur griego natural y una taza de jugo de naranja natural. Vas a mezclar todos estos ingredientes en tu batidora. También puedes agregarle un poco de ralladura de naranja y después vas a ponerlo todo en un molde para hornear. Coloca tu molde en el horno a 170 grados centígrados durante 35 minutos. Cuando esté listo, sácalo del horno. Lo vas a dejar enfriar durante 3 horas. Puedes decorarlo con un poco de azúcar glass por encima y un poco de cáscara de naranja. Para darle color, yo le puse unas frambuesas y hojitas de menta. La última idea es un pastel riquísimo de chocolate. Vas a usar 4 huevos fríos, o sea que los tienes que meter al refrigerador antes de usarlos, 250 gramos de chocolate, yo usé chocolate semi amargo, y una barra de mantequilla.
Lo primero que vas a hacer, en un bowl vas a colocar la mantequilla y el chocolate y lo vas a derretir en el microondas. Tienes que hacerlo poco a poco porque si no se te puede quemar. O sea, lo pones 15 segundos, lo mueves y así hasta que esté completamente derretido. Ahora vas a poner los huevos en la batidora y lo vas a mezclar a máxima velocidad hasta que se esponje de esta manera. Después vas a juntar las dos mezclas. Esto hazlo con una palita y con cuidado vas a empezar a incorporarlo. Tienes que procurar que la mezcla siga esponjosa. Vierte toda la mezcla en un molde y lo vamos a hornear a baño María. Yo le puse un poco de aluminio por debajo porque mi molde es de esos que son desmontables y se le puede filtrar un poco de agua y si no, no va a quedar mi pastel. La mezcla lo vas a dejar durante 25 minutos en el horno a 60 grados centígrados. Te vas a dar cuenta que ya está listo cuando tenga una costrita como la de los brownies en la parte de arriba. Vas a sacarlo y déjalo enfriar durante 1 hora. Para decorarlo, puedes ponerle un poco de azúcar glass, frambuesas y hojas de menta. Créanme que estas recetas están deliciosas y son fáciles de hacer. Está súper sencillas de hacer todas estas recetas, son 5, espero que les haya gustado mucho todo esto. Ya saben que si hacen alguna de estas recetas me la pueden mandar a mis redes sociales para que yo vea sus creaciones. Y si tú quieres que haga más videos de este tipo de recetas como sencillas y que sean como 3 ingredientes, puedo hacer una de saladas, o sea estas fueron como dulces. Puedo hacer otro tutorial de recetas con solamente 3 ingredientes pero que sean saladas. Si es así, dale like a este video para que yo lo sepa. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado mucho este video y les mando un besote. Aquí no falta en la nariz, en el tallito de la nariz. Listo tu frappé, ahora sí puedes servirlo en un vaso. Ya tenemos la primera bebida de yogur que es de blueberries. Está